Bonjour à tout le monde. Llevo más de un año explicando en mis videos, o en algunos de ellos, que esta guerra es sin duda alguna la guerra más importante del siglo XXI. Claro, sé perfectamente que no es la única que se está llevando a cabo en estos momentos en el mundo, ni mucho menos. Pero eso sí, por lo menos concordarán conmigo que es la confrontación bélica directa entre la OTAN y Rusia más importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Por eso hoy les voy a exponer con más claridad aún los puntos esenciales del inicio de esta confrontación bélica y los motivos que mueven las fuerzas en el campo de batalla. Porque una cosa es cierta, en este mundo distópico y putrefacto en el cual vivimos, las cosas no son nunca como parecen y la desinformación está a la orden del día. Porque, entre otras cosas, quienes dominan los medios occidentales de información son los mismos que proyectan, financian y llevan a cabo las guerras modernas de los siglos XX y XXI, incluidas las dos guerras mundiales anteriores, pasando por las guerras de Corea, Vietnam, Palestina y hasta las guerras del Golfo en los años 90, Irak, Libia, Afganistán, Siria, Somalia, Argelia, Sudán, Kosovo, Chechenia, en fin, para llegar hasta la guerra actual en suelo ucraniano. Obviamente, repito, esto no es una guerra de Rusia contra Ucrania, porque como también he dicho en otros videos, Ucrania es parte de Rusia, es parte del suelo ruso y así lo considera Rusia. Por eso esta guerra se llama guerra proxy o guerra por comisión. Si te interesan estos argumentos, pues quédate hasta el final. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. Para poder entender eventos como el que se está viviendo en suelo ucraniano, debemos por fuerza remitirnos a sus inicios, y no son eventos recientes o de este siglo, porque todo en la vida tiene un inicio, un desenlace y un final. He dicho siempre, y no me cansaré de repetirlo, que esta guerra no empezó el 24 de febrero de 2022, ni mucho menos. Esta es una guerra que, en mi modo de ver las cosas y la historia, empezó hace más de 100 años. Pero hoy nos vamos a concentrar en los últimos 70 u 80 años, porque así empezó este conflicto bélico, con una nación hegemónica, los Estados Unidos de América, que por intereses puramente económicos, con los sionistas a la cabeza, decidió eliminar la competencia de poder bajo cualquier circunstancia. Y decidieron hacerlo a cualquier costo, político, moral y sobre todo económico. Lo hicieron como siempre hacen las cosas los gringos, a gran escala, porque eso sí, para apoyar el mal no se puede ahorrar dinero. Así que en el mes de febrero de 1945 pusieron en marcha la operación Paperclip o Sujetapapeles, que fue un proyecto de los servicios secretos militares norteamericanos ideado por los sionistas del Deep State para extraer a miles de nazistas de Alemania. Claro, no se trataba de salvar a cualquier nazista. Estos eran científicos, médicos, ingenieros, técnicos, arquitectos y militares que trabajaron en la industria de la innovación, la investigación científica, la tecnología y la industria de la guerra al servicio de Hitler. Es con esta operación Paperclip que yo personalmente entiendo fue que empezó la verdadera guerra de los Estados Unidos de América y la CIA contra Rusia, porque hasta ese momento los Estados Unidos no tenían verdaderas armas para contrarrestar o ni tan siquiera asustar a los rusos. La primera prueba concreta y letal que los norteamericanos dieron al mundo a demostración del éxito de esta operación Paperclip para sobre todo tratar de amedrentar a Rusia fueron las dos bombas atómicas de 1945 lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Rusia, y dejando a un lado la cuestión ideológica, es el país más grande del mundo, pero no solo,
es uno de los más ricos, si no el más rico, en muchos de los recursos minerales, agrarios y energéticos más importantes o imprescindibles para el desarrollo y la supervivencia de la entera humanidad. Esto es un hecho, no es propaganda, y la prueba es que mientras hace más de un año los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea se están desangrando en todos los sectores, sobre todo económico y militar, Rusia, con 11 paquetes de sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, se está fortaleciendo y creciendo aún más en todos los sectores de la economía, de la sociedad y en su industria armamentística. Y las previsiones del FMI son que para el 2024 su Producto Interno Lordo crecerá en un 2,6% más que cualquier país europeo, inclusive más que los propios Estados Unidos, que están en una fuerte recesión. Uno de los problemas que tienen los norteamericanos en su delirio de grandeza o afán de conquistar y desmembrar a Rusia es que los rusos son, en su casi totalidad, verdaderos patriotas, porque han sufrido la guerra en carne propia, no una, no dos, sino muchas guerras. En casi todas han salido victoriosos. Ellos viven para la guerra. Ellos de verdad son dominadores de la filosofía de la guerra, de no confundir con guerreristas. Y eso es algo que duele al mundo entero. No es fácil someter o conquistar a quien no se doblega y a quien lucha hasta las últimas consecuencias por su patria y sus principios, con una convicción férrea. Y ese es el muro que los gringos no podrán cruzar jamás, porque son carentes de tales principios y convicciones morales. Para ellos vale todo, y sobre todo si se trata de jugar sucio. En eso sí que ellos son los campeones mundiales. Claro, norteamericanos y la CIA ya habían echado su suerte y la estrategia estaba caminando, porque la segunda cosa que hicieron después de la operación Paperclip en 1945-46 fue crear la OTAN en 1949, fecha de su fundación oficial, porque su conformación y preparación empezó en 1947 en Bruselas. Y era obvio que teniendo y controlando muchas de las mentes nazistas más brillantes, pues a dirigir las operaciones estratégicas de la OTAN en Europa designaron a ex oficiales nazistas alemanes. ¿Y quiénes si no? Así dieron inicio al plan para destruir poco a poco lo que por aquel entonces se conocía como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro, antes había que eliminar un cierto tratado o pacto de Varsovia. Paralelamente, y de eso también he hablado en varios de mis videos, no fue una casualidad que empezaran su obra proselitística de desmembramiento de la URSS por los países balcánicos aledaños o incluso de territorio ruso. Y no fue una coincidencia, porque era precisamente allí donde se concentraba la mayor parte de los nazistas que años más tarde le iban a servir a la CIA para completar los resultados de la operación Paperclip o sujeta papeles. Los sionistas son de las mentes más macabras y calculadoras que existen en circulación. Así que a finales de los años 70 y principios de los 80 apoyaron fervientemente la perestroika de Gorbachov, y lo hicieron fingiéndose ser los mejores amigos de los rusos. Pero el murito de Berlín tenía que caer de todas para la realización y conseguimiento de su plan de expansión atlantística. Y bueno, ya tenían bien definidas las ideas, pero una cosa sí tenían bien clara: no era sabio ni conveniente atacar al oso frontalmente. Mejor que se desmoronara por sí solo, y obviamente sin el muro de por medio y con promesas incumplidas y pactos rotos, empezó el proceso de disgregación y anexión de muchos países fronterizos con Rusia a la OTAN. Entre 1990 y 2020, la OTAN anexó otras 15 naciones europeas, de las cuales 3 eran territorios rusos. Son los casos de Lituania, Estonia y Letonia. Pero en el tablero faltaba la cerecita sobre la torta: Ucrania. Se dice que el que mucho abarca poco aprieta. El problema para Rusia es que con la caída del muro de Berlín, la URSS sufre un duro golpe a nivel político y sobre todo moral, porque con ese murito también cayó el Pacto de Varsovia. Pero una nación como Rusia, la más grande y rica y potente del planeta, no puede prescindir de presidentes fuertes con sólidas convicciones patrióticas, con una sabiduría secular y una preparación política fuera de clase. Con Gorbachov, que se vendió literalmente al occidente con su perestroika, pues con él y de él para abajo Rusia cayó en una suerte de desgracia política
y de caos dirigencial. Claro, hasta el 7 de mayo de 2012. Antes de esta fecha, los que mandaban en Rusia eran los llamados oligarcas, la mayoría de ellos hombres sin escrúpulos morales ni principios patrióticos, que desde 1989 empezaron obviamente a ser favorecidos por el occidente y los pseudopresidentes pro-USA rusos de turno. Y es a partir de la llegada de Vladimir Putin al poder que Rusia inicia un proceso duro, arduo y largo de reconstrucción moral, cívica, social y de principios patrios, porque la corrupción en Rusia era casi que incontenible. Como dice el dicho, a río revuelto, ganancias del pescador. Los Estados Unidos con la CIA y la OTAN aprovecharon estos 10 años de inestabilidad rusa para fortalecer e incrementar su presencia en las fronteras con Rusia. Había que tumbar al oso de cualquier manera, porque entre otras cosas el oso posee enormes riquezas naturales e inestimables recursos minerales, así que hay que adueñarse de ellos, y una de las tácticas para desacreditar en todos y por todos los medios propagandísticos al cabrón oligarca Putin, al tirano Putin, al dictador Putin, al totalitario y sanguinario Vladimir Putin, así nos los pintan desde hace más de 20 años, porque la verdad es que este patriota ruso es quien obstaculiza los planes hegemónicos de conquista de los Estados Unidos y de los globalistas para destruir y desangrar su amada Rusia.